Reitero, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión de nuestro seminario de la maestría. Y pues vamos a cerrar con broche de oro, con la participación de nuestros estudiantes que están ahorita inscritos en la maestría y que están próximos a culminar. Están ya terminando su cuarto semestre y pues próximamente estarán presentando su trabajo para obtener su grado de maestría. Entonces vamos a comenzar con la licenciada Fabiola Alegría Hernández. Ella nos va a platicar sobre solución al problema de Dirichlet. Muchas gracias, Fabiola, y adelante. Bien, muchas gracias por la presentación. Este, bueno, pues como el título lo dice, vamos a hablar sobre el problema de Dirichlet. Este es un problema clásico en variable compleja. Tiene que ver con las funciones armónicas. Entonces, primeramente, pues vamos a definir qué es una función armónica. Primero, cuando yo tenga X, lo que estoy refiriéndome es una superficie de Riemann, ¿sí? Es lo que yo estoy trabajando ahorita en mi maestría, solo superficies de Riemann. Entonces, si tomamos una carta, U, Z, y expresamos a Z en sus coordenadas cartesianas, decimos que una función diferenciable es armónica si satisface esta condición. Esto de acá es lo que comúnmente se le llama el laplaciano. Entonces, una función es armónica si su laplaciano es cero. Algunos resultados que nos van a servir de estas funciones es que si yo tengo una función armónica definida en un dominio simplemente conexo, entonces esta función armónica es la parte real de una función holomorfa. Y lo segundo es el clásico principio del módulo máximo, que nos dice que si una función armónica alcanza su máximo, este máximo se alcanza en la frontera. ¿Ok? Estos dos nos van a servir. Bueno, ya entrando en contexto de funciones armónicas, podemos hablar del problema. Si yo tengo un abierto de una superficie de Riemann y me dan una función continua definida en la frontera de ese abierto, el problema es encontrar una función continua, ahora definida en toda la cerradura del abierto, de tal manera que en Y sea armónica y que en la frontera tome los mismos valores que la función f que me están dando. Este es el problema de Dirichlet. Ahora bien, de la solución podemos saber si es única agregando la hipótesis de que la cerradura de este conjunto sea compacto y que su frontera pues sea no vacía. ¿Por qué va a ser única en este caso? Pues supongamos que tenemos dos soluciones. Podemos considerar la diferencia, la cual por ser resta de funciones armónicas sigue siendo armónica. Entonces, si nos restringimos en la frontera del abierto, pues como ambas son soluciones, en la frontera ambas van a tomar el valor de f. Entonces, cuando yo las reste, esto me va a dar 0. ¿Qué me dice esto? Pues que los valores de la función están a soluciones, terminan siendo iguales. Entonces, tenemos unicidad únicamente en el caso de que agregamos estas dos hipótesis. Pero bueno, eso es en caso de que ya conozcamos la solución. Vamos a ver cómo encontrar la solución a este problema. El caso fácil, pues es cuando estamos en un disco. Pensemos ahora en el plano complejo, un disco centrado en el origen y de radio R positivo. Si yo tengo una función continua definida en la frontera de ese abierto y defino mi función U dentro del disco como esta integral que tengo acá, donde esta P está dada por este cociente de unas normas, y en la frontera lo defino justamente como la función f, entonces se puede probar que esa función u resulta ser continua y además armónica. Es decir,
Esta función me da la solución al problema de Dirichlet en el caso en que yo tengo un disco en el plano complejo. Ok, pero nosotros queremos soluciones en superficies de Riemann. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues usar este caso particular para generalizarlo. Bueno, antes de eso, como consecuencia de este teorema, algo importante que se puede deducir es este de acá, el teorema de Harnack. Este nos dice que si yo tengo un real que acota una sucesión de funciones armónicas que son monótona, creciente y acotadas, todas definidas en un disco, entonces esta sucesión va a converger uniformemente en cada compacto y más aún, a lo que converja va a ser algo armónico. ¿Sí? Esto es similar a lo que tenemos de funciones continuas. Sabemos que si tenemos una sucesión de funciones continuas que converge a una función, pues esa función resulta ser continua. En este caso es algo similar, pero ahora a nivel de funciones armónicas. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al caso de superficies de Riemann. Tomemos un abierto ahí y vamos a definir el conjunto reg de Y como el conjunto de todos los subdominios relativamente compactos. Esto quiere decir nada más que su cerradura es compacta, de tal manera que en esos que en esos dominios yo pueda resolver el problema de Dirichlet para una cierta función previamente dada. Ese va a ser mi conjunto reg de Y. Y dado eso, vamos a definir una función, dada una función continua U y un dominio, la función P sub D de U va a ser aquella que fuera de D, o sea, en esto que está de celeste acá, toma el mismo valor de U, dentro de D es armónica y en la frontera toma el mismo valor de la U. Es decir, esta P de sub D de U resuelve el problema de Dirichlet para los valores en la frontera dados por esta función U. ¿Ok? Esa va a ser nuestra función P sub D de U. Dado eso, podemos definir lo que es una función subarmónica. Va a ser aquella que que cumpla esta desigualdad y tiene que hacerlo para todo D de la región del reg de Y. Bueno, ahora, eso nos va a servir para encontrar la solución en una superficie de Riemann. Tomemos ahora una familia de funciones subarmónicas que cumplan estas propiedades. Que sea cerrado bajo la función supremo, que sea cerrado bajo la función P sub D de U, y que además yo pueda encontrar una constante que acote a todas las funciones de esa familia. Si yo logro conseguir algo así, lo que podemos concluir es que entonces esta función supremo de las imágenes de esas funciones es armónica en Y. Ok, pues esto más o menos nos acerca a la solución, porque tenemos un abierto y estamos encontrando algo armónico dentro de ese abierto. ¿Ok? Pero bueno, si prestamos atención al lema, pues es un lema un tanto fuerte, porque estamos pidiendo demasiadas condiciones, que para empezar no sabemos si existe algo que vaya a cumplir todo esto, porque son muchas condiciones. La buena noticia es que sí existe algo que lo cumpla. Es lo que se le llaman las clases de Perron. Se definen como sigue. Tomamos una función continua y acotada en la frontera de un abierto de una superficie de Riemann. Y definimos acá como el supremo de sus imágenes de todos los puntos que están en la frontera. Entonces, la clase de Perron va a ser el conjunto B sub F, que consiste en funciones que son continuas en y que si yo las restrinjo a Y, resultan ser subarmónicas y aparte en la frontera de Y están acotadas por F. Y consecuencia de esta condición, vamos a tener que todas esas funciones están acotadas por este K. Entonces, se puede probar, no es muy difícil,
que esta familia, esta clase de perron, satisface el lema anterior. ¿Qué nos dice esto? Pues que entonces esta función U estrella aplicada a esta familia me da una función armónica. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que nos falta entonces para resolver el problema de Dirichlet? Nos hace falta la condición de la frontera, ¿sí? Recordemos que queremos algo armónico que en la frontera tome los valores de una función continua previamente dada. Es decir, en otras palabras, queremos que para puntos en la frontera de Y, el límite de esta función U estrella para puntos que se acercan a X sea lo mismo que F. Si logramos garantizar esta condición, entonces ya tenemos el problema. Ya tendríamos que esta U es nuestra solución. La mala noticia es que en general esto no siempre se va a cumplir. Tenemos que agregar algunas hipótesis extras. En este caso, lo que vamos a agregar es una condición de regularidad. Si yo tengo mi abierto Y en mi superficie de Riemann y me tomo un punto en su frontera, un punto X, si puedo encontrar una vecindad abierta U de tal manera que si yo me fijo en esta intersección de U con la cerradura de y me puedo construir una función beta que vaya a los reales, de tal manera que el punto X me lo envía al 0 y el resto de puntos que quedan acá son enviados a puntos negativos. En este caso, que cumpla todo esto, vamos a decir que X es un punto regular y que la función beta es una barrera en X. ¿Ok? Agregando esta condición de puntos regulares, entonces sí logramos garantizar que se da esta igualdad, ¿no? Es lo que nos dice este lema. Dado una superficie de Riemann, un abierto en ella y una función continua y acotada definida en la frontera de Y, esta función U estrella es armónica y además para los valores en la frontera de Y coincide con la función F. Dicho de otra forma, en toda superficie de Riemann y un abierto que tenga puntos regulares en su frontera, el problema de Dirichlet se puede resolver. Bueno, ahora, ¿de qué me sirve esto? Si en mi charla pasada yo platiqué que lo que estaba trabajando ahorita era clasificar superficies de Riemann no compactas. Comenté que en el caso compacto, pues ya tenemos una clasificación dada por lo que sabemos de espacios topológicos. De acuerdo al género se pueden clasificar, pero en el caso no compacto hay que hacer algo más. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que yo estoy trabajando? Pues resulta que si nos fijamos en algo que se llama el grupo de RAM, que es el cociente de las unoformas holomorfas, con la imagen de la diferencial de funciones holomorfas, de las funciones holomorfas, o sea, la imagen de las funciones holomorfas bajo la diferencial. Esto de acá. Bueno, si nos fijamos en este grupo de RAM, resulta que podemos clasificar abiertos de superficies de Riemann. Es lo que nos dice este teorema. Si tengo un dominio que resulta tener su cerradura compacta y su grupo de RAM es trivial, y que además le agregamos la condición de que su frontera sea regular, entonces puedo encontrar un biolomorfismo de ese dominio hacia el disco unitario. Entonces, este teorema de acá es súper importante en lo que estoy haciendo ahorita, porque usando ya puedo empezar a clasificar lo que yo quiero, las superficies de Riemann no compacta. De hecho, en la demostración se utiliza este teorema de acá, con otras cosas que son los conjuntos Runge, ¿sí? Estos conjuntos Runge tienen esta propiedad que estamos agregando de que la frontera sea
regular. Entonces la idea es primero cubrir la superficie de Riemann con conjuntos Runge. Ya que hice eso, buscar algo que garantice que la frontera de estos conjuntos es regular, aplicar el teorema lo que acabamos de ver del teorema de Dirichlet, encontrar solución en esos abiertos y en base a eso empezar a clasificar las superficies de Riemann. Eso es lo que ahorita estoy trabajando y pues próximamente les estaré hablando en mi defensa de tesis, cuando sea. Y bueno, por si gustan investigar un poco más sobre esto, aquí les dejo la bibliografía. El texto principal que estoy usando es este, es el Forster, viene muy completo toda la teoría de superficies de Riemann. Y para la parte en particular del problema de Dirichlet, este libro de Freytag lo trabaja bastante. Bueno, de mi parte sería todo. Y muchas gracias, Fabiola. Se ve muy interesante el trabajo y pues esperamos el final, pues al presentar tu trabajo de tesis para vislumbrar esos resultados. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Quieran hacerle a Fabiola? Bueno, me parece que no. Entonces, le damos un aplauso virtual. Fabiola, muchas gracias. Gracias.